Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. Y bueno, vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar un poco de la ansiedad. ¿De dónde viene? ¿Qué la detona? Fíjense que entender la ansiedad es algo que se vuelve muy importante porque los porcentajes de personas que viven la ansiedad es altísimo. El estrés es parte de la vida cotidiana, pero hay niveles de estrés que son positivos, nos hacen levantarnos, nos hacen resolver los asuntos diarios, nos permiten mantenernos vivos y no molestan, no incomodan, son los que nos tienen funcionando. Pero cuando rebasan el estrés el grado óptimo, y en el medio médico hay pues un grupo de terapia, de grupos terapéuticos que le llaman el síndrome cognitivo atencional. Es decir, tienen que ver con el pensamiento y cómo cuando este estrés se rebasa, empieza a distraer el pensamiento y por lo tanto al distraerlo ya no nos permite poner atención en lo que sí debemos de poner atención. Y entonces se generan una serie de síntomas en donde ya ni cuenta nos damos, pero aparece un pensamiento muy veloz, muy rápido, que empieza a decirnos qué va a pasar, ¿no? Con respecto a aquello que te preocupa. Depende, empiezas a sentir algo raro en el pecho, ¿no? Una sensación de angustia que inmediatamente te lleva a analizar, a estar checando qué está sucediendo. Intentas calmarte, pero no lo logras. Hay quien empieza a rumiar en su cabeza duro y dale con un mismo tema. Acabas muy cansado, con mucha angustia, con una gran ansiedad, que eso puede dar lugar a una serie de situaciones porque la ansiedad genera diferentes cuadros. Hay quien está muy ansioso todo el tiempo y entonces está piense y piense durante todo el día, pero hay a quienes no les pasa esto y entonces se dan los cuadros estos que duran relativamente poco tiempo, pero la persona lo siente terrible, que son los que conocemos como ataques de pánico, ¿no? En donde se generan incluso síntomas físicos. La persona piensa que se está volviendo loca, que de verdad se va a morir, que algo le está sucediendo y terminas muy cansado, muy cansada, con mucha más angustia todavía. Puedes llegar a creer que tu problema es verdaderamente grave, mucho más grave de lo que es, y siguen más síntomas de los que voy a seguir hablando, y por supuesto intentaremos en el programa dar algunas soluciones. Otros de los síntomas que pueden generar la ansiedad es cuando empiezas a creer que tus problemas son los pensamientos intrusivos, es decir, pensamientos que sin pretenderlo, estando haciendo otra cosa, estando incluso concentrado en una actividad, llegan. Y una vez que llegan, el esfuerzo que tienes que hacer para poder quitarlos de tu mente es muy importante. Generan sensaciones físicas, especialmente cuando hay ataques de pánico, que es cuando en verdad llegan una serie de sensaciones, incluso síntomas. Te pueden dar, empiezas a sentir que el corazón late muy fuerte, te puedes llegar a marear, puedes sentir náuseas. En casos muy severos la persona se desmaya, puedes sentir todo aquello que lleva a un ataque cardíaco, a un paro cardíaco, a un infarto. Pueden sentir que no puede respirar profundo, que el aire no le llega a los pulmones.
Y genuinamente las personas pueden llegar incluso al hospital con una sensación verdaderamente severa de que algo grave les está pasando. Y no pueden controlar lo que están sintiendo. Y el problema no es lo que piensas, es lo que estás haciendo con tus pensamientos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Así es que todo eso son síntomas que pueden estar relacionados con la ansiedad. Y tenemos que tener cuidado. Fíjense que decíamos hace un momento que muchas veces el problema no es a lo que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Es decir, el pensamiento que generas o que se mete en tu cabeza, porque la verdad es que se mete en tu cabeza y te genera ansiedad. El problema es qué haces con ese pensamiento. Porque cuando ese pensamiento llega y lo dejamos fluir en automático, se vuelve un pensamiento obsesivo. Y entonces estamos consistentemente dándole vueltas, y no generamos ningún pensamiento a propósito. Un pensamiento que nosotros construyamos a voluntad para decirle a ese pensamiento que no es un pensamiento que tenga lógica, que tenga sentido. Y nosotros sí podemos crear pensamientos con un sentido a voluntad. Este síndrome cognitivo atencional, es decir, esto que es otra manera de llamarle a estos pensamientos que se quedan ahí rumiando, es un mecanismo que se activa cuando le prestamos atención excesiva a un síntoma o a una preocupación. Es decir, ya me va a volver a dar, y es que si me da cuando voy en el transporte público, ¿y qué voy a hacer? Y entonces voy a sentir que me ahogo otra vez, y es que me va a venir esa palpitación en el pecho, y entonces me voy a sentir mal, ¿y cómo le voy a hacer? Porque estoy en medio de personas que no conozco, y entonces así empiezo, y el pensamiento se vuelve una obsesión. Y es una actividad que consume muchos recursos que no me sirven para nada. Entonces, vamos a entender primero cómo es que se genera. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo arranca esa ansiedad? Puede ser de dos maneras. O llega un pensamiento a tu cabeza, o llega una sensación física que dice, ay no, otra vez. Si es el pensamiento, ¿y si pasa algo malo? ¿Y qué voy a hacer? Si llega la sensación física, lo mismo, se detona el pensamiento. El orden no importa. El tema es, ¿qué pasa si esto se vuelve incontrolable? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero todavía no se vuelve incontrolable. Y entonces, lo que empieza a pasar con tus pensamientos, preocuparme, me ayuda a resolver mis problemas, enfocarme en posibles peligros me mantiene a salvo. Crees que preocuparte es ser responsable, y entonces empiezas a detonar una serie de situaciones en tu cabeza. Y eso le da combustible a todo lo que está pasando dentro de tu cabeza, y entonces la situación se acelera. Y entonces empieza un motor ahí, ¿no? Como crees que preocuparte es ser una persona responsable, entonces activas eso de una manera importante. ¿Y qué pasa?
que empiezas a tener pensamientos catastróficos. Es que entonces va a pasar esto, y entonces si pasa esto, ¿qué voy a hacer con lo otro? Y entonces no me va a alcanzar el dinero, y entonces ¿qué va a pasar? Mi hija se va a tener que salir de la universidad y se va a tener que poner a trabajar, pero entonces eso le va a hacer correr peligros y no va a poder hacer lo que necesitaba, y entonces ella va a ser muy infeliz. Y pones a preocuparte, esto, no voy a ser una buena madre, un buen padre, y entonces se va a sentir muy enojada conmigo y no va a querer estar ya con nosotros, y te vuelves mucho más vigilante de tus síntomas. Y si me enfermo, y entonces ¿quién va a sacar adelante la casa? Pero nada de esto sirve, porque esto no es resolver el problema, es dar vueltas en círculo. ¿Te suena conocido? La realidad es que eso no lleva a ninguna parte, y sobre todo te empiezas a convencer a ti mismo o a ti misma de que esto no tiene remedio, y de que como no lo haces a propósito, no sabes en dónde va a terminar esto. Hablando de la ansiedad, y de esta ansiedad que no ayuda, esta que se vuelve una molestia y una lata verdaderamente en tu vida. Cuando ya sientes el malestar y intentas controlar tus pensamientos, emociones, y aunque lo logras, vuelven, entonces te convences a ti misma, a ti mismo, de que no puedes controlar tus pensamientos. Incluso de que puedes perder la cabeza. Y entonces te dices que si sigues sintiéndote así, vas a terminar muy mal. Y como consecuencia de eso, tu intento de controlar crea más descontrol. Y entonces empieza como resultado el insomnio, más ansiedad. Y la conclusión equivocada es: soy una persona ansiosa. Y no es que eres ansiosa, lo que has aprendido es que te has atrapado en un bucle, ¿no? Un rulo de esos que se hacen en la cabeza cuando tienes el pelo chino, de un sobreanálisis. Y cuando eso sucede, entonces empiezas a generar intentos de solución que son fallidos. Discutes, cuestionas, empiezas a encontrar la causa de tus pensamientos y te sigues enredando. Y la realidad es que tu trabajo, y esto es algo bien importante, no es encontrar la solución cambiando tus pensamientos. No es encontrar respuestas a preguntas que en realidad no tienen solución. Tu trabajo en realidad es desactivar ese proceso en el que te metiste. Es desactivarlo, no encontrar el porqué. Es desactivarlo. Y eso es algo no tan difícil como te lo has vendido a ti mismo. Hay preguntas que no tienen respuesta. Hay preguntas en la vida para las que no vas a encontrar el porqué. No se resuelven tampoco con una frase simplista como piensa positivamente. El tema es desactiva ese proceso. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, lo vamos a revisar. Pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Mañana hablaremos de cómo desactivar ese proceso que se da cuando estamos con ansiedad, cómo ir haciéndolo de mejor manera para que no te estés peleando contigo misma, misma.
Aquí nos vemos. Coman rico. Soy Chayo Busquets. Esto fue Chayo contigo. Buena tarde. Hasta entonces. Audiocentro.